La lluvia azotaba los adoquines, arrastrando su sangre hacia el lodo despiadado. Genevieve ya no sentía las piernas. Solo el ardor punzante de los cortes que le cruzaban la espalda. Mientras la oscuridad se cerraba sobre ella, prometiéndole una muerte helada, el estruendo repentino de unas ruedas de carruaje rompía la noche. Salvación o su condena final. El otoño de 1884 trajo un frío amargo y despiadado a los páramos de Yorkshire. A lo largo de aquel tramo desolado del viejo camino de York, a millas de las comodidades iluminadas de gas de Harrogate, el viento aullaba como un animal herido. Pero ese sonido no era nada comparado con la respiración entrecortada que escapaba de los labios agrietados de Genevieve. Ella yacía medio hundida en una zanja inundada, su fino vestido de muselina hecho jirones, empapado en una mezcla de lluvia helada y su propia sangre. Sus costillas palpitaban con un dolor agudo y enfermizo cada vez que intentaba respirar. Su ojo derecho estaba hinchado y cerrado, la piel a su alrededor amoratada de un morado profundo y jaspeado. Horas antes, Genevieve había sido una esposa. Ahora no era más que un cadáver abandonado, esperando a que su corazón dejara de latir. Silas Grantham, un despiadado comerciante de lana cuyo encanto había engañado a su empobrecido tío hasta hacerlo entregar la mano de Genevieve, por fin había mostrado la verdadera magnitud de su depravación. Silas la había llevado hasta aquel tramo de camino perdido de la mano de Dios con la excusa de visitar a una tía lejana. En realidad, le exigió el collar de zafiros que ella escondía, la única reliquia que le quedaba de su difunta madre, de la realeza francesa exiliada durante los disturbios. Cuando Genevieve se negó, Silas no dudó. Usó el mango de plata de su bastón. La golpeó hasta que no pudo mantenerse en pie, le arrancó las joyas de las manos temblorosas y la empujó de una patada por el terraplén embarrado. «Que te queden los carroñeros», Genevieve, escupió Silas, con el cabello oscuro pegado por la lluvia. «Le diré al magistrado que unos bandidos se llevaron a mi amada esposa». Ahora, el frío era una misericordia, adormeciendo el dolor abrasador de sus heridas. Genevieve cerró su único ojo sano, lista para dejar que el agua helada la arrastrara hacia el fondo. Entonces llegó el retumbar. Una vibración profunda y rítmica en la tierra, seguida del chapoteo frenético de unos cascos. La conciencia de Genevieve parpadeó. A través de la bruma de sus sentidos, que se apagaban, vio la silueta de un carruaje enorme, negro como la brea, tirado por 4 magníficos caballos grises. El escudo del duque de Ashbourne brillaba débilmente en la puerta, bajo la tenue luz de los faroles. Nathaniel Infield, el duque de Ashbourne, viajaba dentro, con el ceño fruncido mientras repasaba los últimos informes parlamentarios de Londres. El viaje en tren desde King's Cross hasta Yorkshire había sido agotador, y Nathaniel deseaba regresar cuanto antes a la tranquila soledad de la mansión Ashbourne. Era un hombre de 32 años, endurecido por un breve y brutal paso por el ejército, y amargado por un escándalo de la alta sociedad que lo había dejado hastiado de los salones de Londres. Solo buscaba la compañía de sus perros y sus libros de cuentas. De pronto, el carruaje dio un violento tirón. Los caballos relincharon en pánico y el pesado coche patinó en el barro antes de detenerse en seco. ¿Qué significa esto, Thomas?, gritó Nathaniel, bajando la ventanilla de un golpe. La lluvia helada empapó de inmediato su abrigo a la medida. «Un cuerpo, su excelencia», gritó el cochero desde el pescante, con la voz temblando por el viento. «En la zanja. Los caballos casi la pisotean». Nathaniel no esperó a su lacayo. Abrió la puerta del carruaje de un empujón y saltó al barro, hundiendo sus botas de cuero pulido hasta el tobillo. Avanzó hacia el terraplén, sosteniendo en alto un farol de latón que titilaba. Allí, enredada entre cardos muertos y lodo helado, yacía una mujer. Nathaniel maldijo entre dientes y cayó de rodillas. El barro le empapó los pantalones de inmediato. Dejó el farol en el suelo y, con cuidado, la giró. El aire se le atoró en la garganta.
El rostro de la mujer era un lienzo de brutalidad, cubierto de moretones oscuros y sangre seca que la lluvia intentaba, en vano, lavar. Sus labios estaban morados, su piel fría como el mármol. «Ayúdame, Thomas», rugió Nathaniel, quitándose el pesado abrigo de lana. Envolvió con él el cuerpo frágil y roto de la mujer. Al levantarla, la sintió más liviana que una niña, sus huesos frágiles como los de un pájaro. «¿Está muerta, Su Excelencia?», preguntó Thomas, bajando por el terraplén para ayudar. «Todavía no», murmuró Nathaniel con el rostro tenso, sintiendo un pulso débil y errático contra la muñeca helada de la mujer. «No vamos a esperar al magistrado local. Vamos directo a la mansión y recemos para que los caballos tengan alas. Si nos demoramos, el frío terminará lo que empezó ese monstruo». El trayecto hasta la mansión Asbourne fue un torbellino frenético. Nathaniel se sentó sobre los cojines de terciopelo, sosteniendo a la mujer inconsciente contra su pecho para compartir el calor de su cuerpo. No sabía su nombre, ni su clase social, ni su historia. Solo conocía la furia visceral que se acumulaba en su vientre al ver sus heridas. Los cortes en sus brazos eran heridas defensivas. Alguien había intentado quebrar primero su espíritu y después su cuerpo. Cuando llegaron a la enorme finca de piedra, toda la servidumbre entró en pánico. Nathaniel cruzó el vestíbulo cargando a la mujer, pasando junto a lacayos desconcertados y criadas aterradas, dejando huellas de barro ensangrentado sobre las valiosísimas alfombras persas del gran recibidor. «Señora Higgins, mande llamar al doctor Arbuthnot al pueblo». «Ahora mismo», ordenó Nathaniel, subiendo la gran escalinata de 2 en 2. El ama de llaves, una mujer robusta e inquebrantable, apenas vio el bulto en los brazos del duque y se puso en acción de inmediato. Acostaron a Genevieve en la habitación rosa, un cuarto de huéspedes de pesada caoba y sedas rojo intenso. El doctor Arbuthnot llegó 1 hora después, con su maletín médico aferrado en un puño blanco de la tensión. Durante el resto de la noche, la habitación olió a yodo, jabón carbólico y cobre. Nathaniel caminaba de un lado a otro en el pasillo, negándose a retirarse a sus propios aposentos. Fumó 3 cigarros, observando la tormenta azotar los vitrales, atormentado por la imagen de aquella mujer en el barro. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? ¿Y por qué sentía ese impulso repentino y aterrador de destrozar el mundo entero hasta averiguarlo? Genevieve regresó al mundo por partes. Primero llegó el olor. No era el hedor de la zanja embarrada ni la lana húmeda de los abrigos de Silas. Era lavanda, ropa de cama limpia y crujiente, y el aroma tenue y terroso de un fuego de leña. Después llegó el calor. Un edredón pesado y mullido la cubría desde los hombros hasta los pies. El frío agonizante había desaparecido, reemplazado por un dolor sordo y profundo que le recorría cada hueso. Poco a poco, forzó su ojo sano a abrirse. El otro estaba fuertemente vendado. Sobre ella se extendía un dosel de seda carmesí. Las paredes estaban adornadas con tapices intrincados y un fuego crepitaba alegremente en una gran chimenea de mármol. El pánico la golpeó como un puñetazo. ¿Dónde estoy? En el más allá. En un burdel. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo en las costillas le arrancó un jadeo de la garganta. Cayó de nuevo sobre las almohadas, con el corazón golpeándole el pecho con violencia. Tranquila, niña. No te muevas. Genevieve se sobresaltó al oír aquella voz. Una mujer de cabello plateado, recogido bajo una cofia blanca impecable, entró en su campo de visión. Era la señora Higgins, cargando una palangana con agua tibia y un paño limpio. Silas, susurró Genevieve, con la voz reducida a un ronquido roto. Se encogió contra la cabecera de la cama, el terror inundándole las venas. Por favor, no dejen que él, aquí no hay ningún Silas, querida, dijo la señora Higgins con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa para no asustar más a la pobre muchacha. Está usted en la mansión Asbourne. Su Excelencia,
el duque, la encontró en el camino de York hace 3 noches. Está completamente a salvo. Un duque. La mente de Genevieve dio vueltas. Los más altos escalones de la sociedad. Silas era un comerciante adinerado, pero un duque era casi de la realeza. Si Silas se enteraba de que ella había sobrevivido, iría a buscarla. Tenía contactos entre la policía local. Diría que ella era una fugitiva, una ladrona, o una loca. La pesada puerta de roble crujió al abrirse. Genevieve contuvo la respiración. Nathaniel entró en la habitación. Vestía impecablemente un traje de mañana gris carbón, aunque las ojeras bajo sus ojos delataban la falta de sueño. Era alto, de hombros anchos, con rasgos aristocráticos marcados y ojos color mar embravecido. Su presencia dominaba la habitación entera, y sin embargo sus pasos eran medidos, casi cautelosos, al acercarse a la cama. «Déjenos solos, señora Higgins», dijo Nathaniel, con una voz grave y profunda. El ama de llaves hizo una reverencia y salió, cerrando la puerta con suavidad. Genevieve se subió el edredón hasta la barbilla, los nudillos blancos de la fuerza con que lo apretaba. Parecía un conejo atrapado, lista para huir a pesar de sus piernas rotas. «No voy a hacerle daño», dijo Nathaniel con sencillez, quedándose al pie de la cama. Notó el terror puro en su mirada. «Me llamo Nathaniel Lenfield. La encontré yo. El doctor Arbuthnot dice que tiene 2 costillas fisuradas, la muñeca fracturada y laceraciones graves. Sufrió una fuerte exposición al frío. Es un milagro que siga respirando». Genevieve tragó saliva, con la garganta dolorosamente seca. «Gracias, gracias, Su Excelencia». «¿Quién le hizo esto?». La pregunta fue directa, cortando toda cortesía. Nathaniel era un hombre que exigía la verdad. Genevieve apartó la mirada, fijándola en las llamas que titilaban en la chimenea. Si le decía la verdad, que era la esposa legítima de un comerciante prominente, la ley lo obligaría a devolverla. El derecho de un marido sobre su esposa era absoluto ante los ojos de la ley inglesa. La enviarían de vuelta con su verdugo. «Bandidos», mintió, con la voz temblorosa. «Yo viajaba. Unos hombres atacaron el carruaje. No recuerdo mucho más». Los ojos de Nathaniel se entrecerraron. Era un hombre acostumbrado a leer las motivaciones ocultas de políticos y aristócratas. Reconocía una mentira en cuanto la oía. Las heridas defensivas en los brazos de Genevieve no eran de un asalto frenético en el camino. Eran los bloqueos desesperados de una mujer que conocía a su atacante, que había intentado protegerse el rostro de golpes repetidos y calculados. «Bandidos», repitió él en voz baja, peligrosamente tranquilo. En el camino de York, en medio de un aguacero torrencial. Quienes se tomaron el tiempo de golpearla hasta casi matarla, en lugar de simplemente robarle el bolso y huir. «Es la verdad», susurró Genevieve, mientras una lágrima se deslizaba de su ojo sano, empapando el vendaje. Nathaniel la observó largamente. Vio el orgullo debajo del terror. Decidió no presionar, todavía. «Está bien. Puede quedarse aquí hasta que se recupere. Nadie la molestará», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «¿Cómo se llama?». «Genevieve», respondió ella con suavidad. «Solo Genevieve». «Sí, Su Excelencia». Nathaniel asintió una vez y salió de la habitación. Mientras caminaba por el gran corredor hacia su despacho, su mente daba vueltas sin parar. Genevieve. Hablaba con el acento refinado de la gentry, no como una viajera común. Entró en su despacho, donde su administrador, el señor Percival, lo esperaba con una pila de libros de cuentas y correspondencia de Londres. «Buenos días, Su Excelencia», saludó Percival, subiéndose los lentes. «Tengo los informes del Banco Barclays respecto a las inversiones de la finca». «¿Algo urgente, Percival?», preguntó Nathaniel, sirviéndose una copa de licor ámbar de una licorera de cristal, pese a lo temprano de la hora. «Solo un asunto, Su Excelencia».
Se ha solicitado una línea de crédito considerable en el banco subsidiario que controlamos en la ciudad. El caballero busca expandir sus fábricas textiles por todo Yorkshire. Ofrece una garantía sustancial, joyas de origen francés, recién adquiridas, bastante valiosas. Nathaniel se detuvo, la copa a medio camino de sus labios. ¿Quién es el hombre? Percival se ajustó los lentes y consultó el libro. Un comerciante, su excelencia. Un tal Silas Grantham. Arriba, en la quietud del pasillo, una criada pasó frente a la puerta entreabierta de Genevieve, comentando con un lacayo que llevaba ropa de cama recién lavada. Dicen que se llama Silas Grantham, susurró la criada. Mandó a un jinete desde el pueblo preguntando si el duque podría reunirse con él la semana próxima por un préstamo bancario. Dentro de la habitación rosa, a Genevieve se le heló la sangre. El pánico se transformó en un horror puro y paralizante. Silas venía hacia la mansión Ashbourne. El diablo se dirigía justo al santuario que ella acababa de encontrar. Se quitó el pesado edredón de encima. Tenía que huir. Aunque tuviera las costillas rotas, aunque tuviera que correr por el páramo helado, tenía que huir. Pero en cuanto sus pies descalzos tocaron el frío suelo de caoba, las piernas le fallaron y cayó al suelo hecha un ovillo, arrastrando consigo una bandeja de plata con agua que se estrelló con un fuerte estruendo. El juego de la supervivencia acababa de comenzar. El estruendo de la bandeja resonó por los pasillos de la mansión Ashbourne como un disparo. Abajo, en el despacho, Nathaniel salió disparado de su sillón de cuero antes de que su administrador, el señor Percival, pudiera siquiera tomar aire. Subió la gran escalinata con temeridad y entró de golpe en la habitación rosa. Encontró a Genevieve derrumbada en el suelo, llorando de manera histérica en medio del agua derramada y la jarra hecha añicos. Sus manos vendadas se aferraban a su propio cabello, y su respiración entrecortada amenazaba con volver a quebrarle las costillas fracturadas. Genevieve. Nathaniel cayó de rodillas, sin importarle el agua que le empapaba los pantalones. Extendió la mano hacia ella, pero Genevieve se apartó de golpe, arrastrándose hacia atrás hasta que su espalda chocó contra el armazón de caoba de la cama. «No dejen que entre», gritó ella, con el ojo sano muy abierto por un terror tan profundo que le heló la sangre a Nathaniel. «Va a terminar lo que empezó. Me va a matar y le va a decir al magistrado que estaba loca. Por favor, se lo suplico, su excelencia, escóndame». Nathaniel se quedó helado. Su mente afilada, entrenada en los despiadados escenarios del debate parlamentario y la estrategia militar, conectó al instante las piezas del rompecabezas, el préstamo bancario, el comerciante textil, las joyas francesas ofrecidas como garantía, la mujer golpeada en el camino de York que había mentido sobre unos bandidos. «Silas Grantham», dijo Nathaniel en voz baja, con un tono peligrosamente calmo. «El hombre que pide la línea de crédito en el banco Barclays. El hombre de las joyas francesas. Él es quien la atacó». Genevieve cerró los ojos con fuerza, y una nueva oleada de lágrimas surcó los moretones que ya empezaban a desvanecerse en sus mejillas. Asintió una sola vez, despacio. «Soy su esposa», susurró, con las palabras habiendo a ceniza en su boca. «Genevieve Grantham. El collar que él le ofreció era de mi madre. Una reliquia de la casa de Borbón. Cuando me negué a cedérselo, él tomó su bastón. Me golpeó, me arrancó el abrigo, y me pateó dentro de la zanja para que me ahogara». Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la habitación. El único sonido era el crepitar del fuego y la respiración entrecortada de Genevieve. Nathaniel no gritó. No maldijo. La furia que se apoderó de él no fue una explosión de fuego, sino una calma glacial y aterradora. Era la actitud de un depredador que acababa de fijar la mirada en su presa. «Él paga a la policía local», musitó Genevieve, malinterpretando su silencio. «El comisario Mellor cena en nuestra mesa. Si me entrega, la ley lo obligará a hacerlo. Los derechos de un marido no incluyen el asesinato»,
la interrumpió Nathaniel, con un tono tan duro como el diamante. Con suavidad, la levantó del suelo, su tacto sorprendentemente tierno pese a la ira oscura que le ardía en los ojos. La sentó de nuevo en la cama y le cubrió los hombros temblorosos con el pesado edredón. Además, continuó Nathaniel, caminando hacia la ventana y observando los páramos azotados por la lluvia, el señor Grantham parece haber olvidado la ley de propiedad de la mujer casada de 1882. Las joyas que usted heredó le pertenecen legalmente a usted, sin importar lo que él diga. No solo ha cometido intento de asesinato, ha cometido un robo mayor. Él mentirá. Dirá que unos ladrones me atacaron y que él tomó las joyas para resguardarlas. Es mi palabra contra la de un comerciante rico y respetado. Yo solo soy una mujer. Usted es una mujer bajo la protección del duque de Ashbourne, la corrigió Nathaniel, volviéndose hacia la cama. La autoridad cruda en su voz dominaba la habitación entera. Él cree que usted está muerta en una zanja. Cree que ha ganado. Pero Silas Grantham ha cometido un error fatal. Ha llevado su garantía robada directamente a mi propio banco. Nathaniel cruzó la habitación y tiró del cordón de terciopelo de la campanilla. Un momento después, un lacayo apareció en la puerta. Tráeme pluma y papel, ordenó Nathaniel, y dile al jefe de establos que prepara mi jinete más rápido. Voy a enviar un telegrama a Londres de inmediato. Al inspector jefe James Monroe, de Scotland Yard. Genevieve lo miró fijamente, el corazón dándole un vuelco. El inspector James Monroe era una figura legendaria en el Departamento de Investigación Criminal, un hombre completamente inmune a los sobornos de los comerciantes de provincia. ¿Haría usted esto? ¿Por una desconocida? Preguntó ella, con la voz temblorosa. Nathaniel la miró. Vio más allá de los moretones, más allá de todo el quiebre, y reconoció un espíritu que se había negado a morir en el barro helado. Algo dentro de su propio corazón, guardado y cansado, se movió de forma irreversible. Usted ya no es una desconocida, Genevieve, dijo con suavidad. Descanse ahora. Que venga el diablo hasta mi puerta. Tengo un infierno especial esperándolo. Pasó una semana. Para Genevieve, se sintió como un sueño frágil y suspendido en el tiempo. Los emplastos del Dr. Arbuthnot y los caldos nutritivos de la señora Higgins obraron milagros en su cuerpo maltrecho. La hinchazón alrededor de su ojo fue cediendo, revelando unos iris del color de las violetas trituradas. Aunque todavía caminaba con una cojera dolorosa y sus costillas le dolían al reír, la sombra de la muerte había desaparecido de su rostro. Durante esos días tranquilos, se formó un vínculo tentativo pero profundo entre ella y el duque. Nathaniel pasaba las tardes en su habitación, leyéndole en voz alta a Dickens y a Dumas, o simplemente sentado en un silencio cómodo mientras ella dibujaba el paisaje del páramo desde su ventana. Genevieve conoció así el escándalo que lo había alejado de Londres, un rumor cruel inventado por un rival celoso que había manchado el nombre de su familia. Nathaniel, por su parte, conoció la infancia empobrecida de Genevieve tras la muerte de su madre exiliada y el matrimonio desesperado y equivocado con Silas, que prometía seguridad pero solo le trajo una pesadilla. La mañana de la reunión amaneció fresca y despejada. El sol de Yorkshire proyectaba largas sombras doradas sobre el camino de grava de la mansión Ashbourne. A las 10 en punto, un carruaje reluciente con el escudo de los Grantham se detuvo frente a la entrada principal. Silas Grantham descendió. Era un hombre atractivo, de una manera cruel y depredadora, vestido impecablemente con un traje de lana peinada hecho a medida. Llevaba un bastón con puño de plata, el mismo con el que había roto las costillas de Genevieve. Lo escoltaron hasta la enorme biblioteca de 2 pisos. Nathaniel estaba sentado tras un imponente escritorio de caoba tallada. A un lado de la habitación, medio oculto entre las sombras de las altas estanterías, un hombre discreto vestido con un sencillo traje de tweed leía absorto un libro de poesía. Su excelencia, saludó Silas con una reverencia suave. Es un honor inmenso ser recibido en su hogar.
Debo decir que la finca Ashbourne es una maravilla. Siéntese, señor Grantham, respondió Nathaniel, sin ofrecerle la mano. Su voz era cortés, pero portaba el frío de una corriente de invierno. Silas, ciego a la fría recepción por su propia arrogancia, tomó asiento. Supongo que el señor Percival lo ha puesto al tanto de mi propuesta. Busco adquirir 3 nuevas fábricas en Leeds. Necesito 50.000 libras. Como garantía, le traigo algo verdaderamente extraordinario. Silas colocó una caja de terciopelo sobre el escritorio. Abrió el broche de bronce. Anidado en seda blanca estaba el collar de zafiros de los Borbón. Las enormes piedras azul oscuro capturaban la luz de la mañana, casi resplandeciendo con opulencia histórica. Autenticado por Garrett & Company en Londres apenas el año pasado, presumió Silas, reclinándose en su silla. Valorado en más de 60.000 libras. Perteneció a la realeza francesa. Nathaniel extendió la mano y rozó levemente el engaste de plata del collar. Exquisito, murmuró. ¿Y cómo llegó un comerciante de lana de Yorkshire a poseer una reliquia de los Borbón? Silas fabricó una expresión de profundo dolor, muy practicada. Suspiró con pesadez. Fue una herencia, de mi difunta esposa. Una tragedia, Su Excelencia. Hace apenas 10 días viajábamos por el camino de York. Nuestro carruaje fue asaltado por bandidos. Yo los combatí, pero, por desgracia, mi amada Genevieve fue arrastrada hacia la noche y asesinada. Le quitaron la vida, pero en medio del caos logré salvar las joyas. El hombre del traje de tweed, junto a las estanterías, cerró lentamente su libro. Bandidos. Repitió Nathaniel, apretando la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Una historia trágica. El magistrado local firmó el certificado de defunción. Así es. El magistrado Higgins se mostró de lo más comprensivo con mi pérdida, mintió Silas con suavidad. Su cuerpo fue arrastrado por las aguas del páramo inundado, y nunca se recuperó. Ha sido un momento oscuro, pero el comercio debe continuar. Es lo que ella hubiera querido. Fascinante, dijo Nathaniel, reclinándose en su sillón de cuero. Porque parece que su amada esposa tuvo una resurrección bastante milagrosa. O tal vez, señor Grantham, simplemente se negó a morir donde usted la abandonó. Silas frunció el ceño, su fachada de suficiencia tambaleándose por primera vez. Le ruego me disculpe, Su Excelencia. No comprendo. Permítame aclararlo. La voz de Nathaniel bajó una octava, resonando con una amenaza pura y sin adornos. Hizo un gesto hacia las pesadas puertas de roble de la biblioteca. Las manijas de bronce giraron. Silas volteó la cabeza, molesto por la interrupción. Entonces toda la sangre desapareció de su rostro, dejándolo de un gris enfermizo. Genevieve estaba de pie en el umbral. La escoltaba la señora Higgins, pero era ella quien se sostenía por sus propias fuerzas. Vestía un impresionante vestido verde esmeralda que había pertenecido a la difunta hermana de Nathaniel, el cual resaltaba aún más su belleza aristocrática. Aunque un tenue moretón amarillento todavía marcaba su pómulo, mantenía la cabeza en alto, sus ojos violetas ardiendo con un fuego frío y feroz. Genevieve, musitó Silas, mientras el bastón de puño de plata se le resbalaba de la mano y caía al suelo con estrépito. No. No puede ser. Hola, Silas, dijo Genevieve, con la voz firme, resonando en el silencio absoluto de la biblioteca. Me temo que sobreviví a la tormenta, y a la zanja, y a tu bastón de plata. Silas se puso de pie de un salto, el pánico brillando salvaje en sus ojos. Su encanto se disolvió al instante en una furia desesperada y animal. Esto es un truco, tú, loca. Me las robaste. Su Excelencia, esta mujer está histérica. Es de mi propiedad, y exijo que la ponga de inmediato bajo mi custodia. Dio un paso amenazante hacia Genevieve, extendiendo la mano para agarrarle el brazo. Nathaniel salió de detrás del escritorio en un instante.
Tomó a Silas por las solapas de su costoso traje y lo estrelló con violencia contra la pared de paneles de roble. El impacto hizo vibrar las ventanas. «Tócala», susurró Nathaniel, con el rostro a centímetros del de Silas, los ojos ardiendo con una intención letal. «Y te romperé cada hueso de las manos antes de arrojarte a mis perros». Silas boqueaba en busca de aire, los pies colgando a 1 centímetro del suelo. «No, no puede hacer esto. Soy un hombre respetado. Lo haré arruinar. Traeré a la policía sobre usted». «No creo que la policía local le sea de mucha ayuda hoy, señor Grantham», interrumpió una voz calmada. El hombre del traje de tweed salió de las sombras. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una placa plateada, sosteniéndola en alto a la luz. «Inspector jefe James Monroe, de Scotland Yard», se presentó el hombre, con los ojos vacíos de toda compasión. Según la ley de propiedad de la mujer casada de 1882, esas joyas pertenecen únicamente a la señora Grantham. Además, he pasado los últimos 3 días recogiendo pruebas de boca de su propio cochero, quien, resulta, se ha vuelto bastante hablador ante la perspectiva de la horca como cómplice de asesinato. Silas se quedó mirando la placa, la boca abriéndose y cerrándose como un pez que se ahoga. La trampa se había cerrado. No había escapatoria. «Silas Grantham», continuó Monroe, sacando un par de pesadas esposas de hierro del bolsillo. «Queda detenido por intento de asesinato contra su esposa, robo mayor y fraude. Le aseguro que los magistrados de Londres serán mucho menos comprensivos que los que sobornó aquí en Yorkshire». Nathaniel soltó su agarre, dejando que Silas se derrumbara en el suelo, hecho un ovillo tembloroso y patético. El imponente comerciante había quedado reducido a nada más que un cobarde enfrentando la ruina de su vida. Mientras Monroe arrastraba a un Silas balbuceante fuera de la biblioteca, Nathaniel se volvió hacia Genevieve. El filo endurecido y peligroso de su postura se disolvió por completo. Cruzó la habitación y tomó con delicadeza las manos de ella entre las suyas. Ya no temblaban. «Se acabó», dijo Nathaniel con suavidad, pasando el pulgar sobre los nudillos de Genevieve. «Nunca más volverá a hacerte daño». Genevieve alzó la mirada hacia él, una lágrima deslizándose por su mejilla, no de miedo, sino de un alivio profundo y abrumador. La habían quebrado, la habían abandonado, la habían dejado pudrirse. Pero allí, en el corazón de los páramos, la habían encontrado. «Te debo la vida, Nathaniel», susurró ella, usando su nombre de pila por primera vez. Nathaniel sonrió, una expresión genuina y sin guardia que lo hizo ver arrebatadoramente apuesto. «No, Genevieve», murmuró, bajando la mirada hacia sus labios. «Creo que tú acabas de devolverme la mía». El arresto de Silas Grantham sacudió las calles adoquinadas de Yorkshire y resonó hasta los salones dorados de la alta sociedad londinense. The Times publicó titulares sensacionalistas, con tinta oscura por el escándalo de un rico industrial que había intentado asesinar a su esposa aristocrática por unas joyas francesas. Durante un tiempo, la mansión Asbourne se convirtió en una fortaleza. Nathaniel duplicó la guardia en los portones de la finca, manteniendo a raya a la prensa hambrienta y a la nobleza sedienta de chismes. Pero el refugio de los páramos no podía durar para siempre. A finales de noviembre de 1884, la corona los convocó a Londres. El juicio se celebraría en el Tribunal Penal Central, el infame Old Bailey. Genevieve se sentó en el estrado de los testigos. Los paneles de roble oscuro de la sala se sentían como las paredes de un ataúd. El aire estaba cargado del olor a lana húmeda, brillantina y el sudor nervioso de la galería abarrotada. Al otro lado de la sala, flanqueado por 2 alguaciles, estaba Silas. Las semanas en la prisión de Negate lo habían despojado de su barniz pulido. Su rostro estaba demacrado. El traje le colgaba flojo sobre el cuerpo, y sus ojos ardían con el odio frenético y feroz de una rata acorralada. Su abogado defensor, un hombre despiadado llamado Cornelius Finch, caminaba de un lado a otro frente al jurado.
La estrategia de Finch era clara: si no podía negar la violencia, la justificaría mediante un asesinato de carácter. Señora Grantham, comenzó Finch, enganchando los pulgares en su chaleco, usted afirma que su esposo la golpeó por un collar. Y sin embargo, no es cierto que usted le fue infiel. No es verdad que este duque, Finch señaló con desdén hacia Nathaniel, en la galería, era su amante secreto. ¿Acaso su esposo no descubrió simplemente su aventura traicionera y actuó en un arrebato repentino y comprensible? Un jadeo colectivo recorrió la sala. En la primera fila de la galería, la mandíbula de Nathaniel se tensó tanto que un músculo le tembló en la mejilla. Apoyó una mano sobre la baranda de madera, como si estuviera a punto de saltarla y estrangular al abogado con sus propias manos. Genevieve sintió un sudor frío en la nuca. Miró a Silas, que exhibía una sonrisa triunfante y enfermiza. Después miró a Nathaniel. Sus ojos grises como una tormenta se encontraron con los de ella, anclándola, recordándole el fuego que había encontrado en la biblioteca de Ashbourne. Genevieve se enderezó. Ajustó el cuello de terciopelo oscuro de su vestido, atrayendo la atención de la sala hacia el tenue moretón amarillento que todavía marcaba su garganta. Señor Finch, dijo Genevieve, con la voz clara y firme resonando en la enorme sala, conocí a su excelencia, el duque de Ashbourne, por primera vez cuando me sacó, sangrando y con el cuerpo roto, de una zanja helada. Mi esposo no me veía como una mujer capaz de tener una aventura. Me veía como una caja fuerte que había que forzar. Quería los zafiros de los Borbón para asegurar un préstamo bancario. Yo me negué. Entonces tomó su bastón con puño de plata, me quebró las costillas y me dejó para los carroñeros. Volvió la mirada directamente hacia el juez, el célebremente estricto Justice William Hawkins. Si sobrevivir a mi propio verdugo me convierte en una criminal ante este tribunal, entonces soy culpable. Pero no permitiré que mi carácter quede enterrado en el mismo barro donde Silas Grantham dejó mi cuerpo. La sala estalló en murmullos. El Justice Hawkins golpeó su pesado mazo de madera, exigiendo silencio. El rostro de Finch se puso de un rojo feo y profundo, su línea de interrogatorio completamente desmantelada por la dignidad inquebrantable de Genevieve. El juicio se prolongó 3 días más, agotadores. El inspector Monroe presentó pruebas irrefutables, el vestido de muselina empapado en sangre, los registros médicos del Dr. Arbuthnot, que detallaban el alcance horrendo de las heridas defensivas de Genevieve, y el testimonio desgarrador y lloroso de Thomas Bates, el propio cochero de Silas, quien confesó haber visto a su patrón patear a Genevieve por el terraplén. Cuando el jurado regresó, ni siquiera necesitó deliberar durante la hora del almuerzo. Culpable de todos los cargos, anunció el presidente del jurado. El Justice Hawkins se inclinó sobre el estrado, fijando la mirada en Silas con absoluto desprecio. Silas Grantham, usted es un monstruo disfrazado de caballero. Por la presente, queda sentenciado a trabajos forzados de por vida. Será transportado a los confines más lejanos del imperio, donde su fortuna y sus bastones de plata no le comprarán más que miseria. Mientras los alguaciles arrastraban a un Silas que gritaba y se retorcía fuera de la sala, Nathaniel se escabulló en silencio de la galería. Caminó por los pasillos húmedos de piedra de las celdas del Old Bailey. Se quedó en las sombras mientras los guardias arrojaban a Silas dentro de una celda con barrotes, a la espera del carro de transporte. Silas se aferró a los barrotes de hierro, jadeando, los ojos desorbitados al distinguir la silueta del duque. ¿Crees que has ganado, Linfield? ¿Crees que ella te va a amar? Está rota. Es mercancía dañada. Nathaniel dio un paso hacia la tenue luz de gas. La calma glacial que había aterrorizado a Silas en la biblioteca había regresado. Ella nunca estuvo rota, Grantham, susurró Nathaniel, con la voz resonando fría contra las piedras húmedas. Está forjada de acero. Y mientras te pudres en la oscuridad, encadenado a una roca en el fin del mundo, quiero que recuerdes que tu codicia me dio el mayor tesoro de mi vida. Adiós, Silas.
Nathaniel se dio la vuelta y se alejó, ignorando la sarta de maldiciones que lo siguieron hasta que la pesada puerta de hierro se cerró de golpe, sellando a Silas Grantham en la historia. El invierno descendió sobre Yorkshire con una gracia silenciosa y sobrecogedora. Las violentas tormentas de otoño dieron paso a serenas nevadas que cubrían los páramos de un blanco impecable. Genevieve estaba de pie junto al gran ventanal de la biblioteca de Ashbourne, observando cómo los copos de nieve danzaban con el viento. Ahora era legalmente una mujer libre. El matrimonio había sido disuelto por una ley del Parlamento, agilizada gracias a la influencia discreta pero enorme de Nathaniel en la Cámara de los Lores. El collar de zafiros de los Borbón permanecía guardado con seguridad en las bóvedas de Ashbourne, firmemente a nombre de Genevieve. Las heridas físicas habían sanado, dejando solo cicatrices pálidas y plateadas en su espalda y sus brazos, cicatrices que ya no ocultaba, sino que llevaba como insignias de su supervivencia. Vuelves a mirar hacia el frío, la voz profunda de Nathaniel rompió el silencio de la biblioteca. Genevieve se volvió, una sonrisa suave tocándole los labios de inmediato. Nathaniel caminó hacia ella, sosteniendo 2 copas de cristal con vino caliente especiado. Le entregó una, sus dedos rozando deliberadamente los de ella. Estaba pensando, murmuró Genevieve, mirando hacia la nieve, que hace 3 meses, moría ya afuera. Y sin embargo, aquí estoy, bebiendo vino en un castillo. Ashbourne es una mansión, no un castillo, la corrigió Nathaniel con suavidad, un brillo travieso en la mirada. A mí me parece un castillo, respondió ella con voz suave. Construiste una fortaleza a mi alrededor, Nathaniel. Me devolviste la vida. No sé cómo podré pagártelo jamás. Nathaniel dejó su copa sobre el escritorio de caoba. Se acercó más a ella, el aire entre ambos crepitando de pronto con una pesada expectativa no dicha. Extendió la mano y le sostuvo el rostro con delicadeza, el pulgar trazando la suave curva de su mejilla, donde antes había estado la carne amoratada. No quiero que me pagues nada, Genevieve, dijo, la voz reducida a un susurro áspero. Pasé toda mi vida protegiendo el nombre de mi familia, escondido en esta mansión, sin confiar en nadie. Entonces encontré a una mujer en el barro que luchó contra la muerte con sus propias manos. Tú devolviste la luz a estos pasillos. Me la devolviste a mí. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. A Genevieve se le cortó la respiración. Reconoció la caja. Era la misma que Silas había llevado al banco. Nathaniel la abrió, pero el pesado y ostentoso collar de los Borbón ya no estaba. En su lugar, sobre la seda blanca, descansaba un único zafiro perfecto, engastado de nuevo en un elegante y delicado anillo de platino. Lo mandé desmontar, explicó Nathaniel, sin apartar la mirada de la de ella. El pasado no debería pesarte sobre el cuello. Debería ser un recordatorio de tu fortaleza, llevado en tus propios términos. Genevieve, me harías el honor absoluto de convertirte en mi esposa. No por deber, no por rescate, sino porque te amo, completa y absolutamente. Las lágrimas nublaron la vista de Genevieve, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría, sin adulterar. El fantasma oscuro de Silas Grantham desapareció para siempre, reemplazado por la cálida y firme realidad del hombre que tenía frente a ella. Sí, susurró, con la voz temblando de emoción. Sí, Nathaniel. Acepto. Él deslizó el anillo de zafiro en su dedo. Le quedó perfecto. Nathaniel la atrajo hacia sus brazos, besándola con una pasión feroz y tierna que ahuyentó el último rastro del frío de los páramos de Yorkshire. Afuera, la nieve seguía cayendo, enterrando las cicatrices del pasado, dejando solo un mundo brillante e intacto, esperando a que ellos comenzaran de nuevo. Si la historia de Genevieve, desde el barro helado hasta las cálidas salas de la mansión Ashbourne, te atrapó tanto como a nosotros, dale like a este video y comparte esta historia de justicia y romance con tus amigos. No olvides suscribirte al canal para más historias históricas emocionantes y llenas de suspenso, directamente en tu feed.
Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias increíbles, inspiradas en la vida real. Gracias por escuchar.